Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver, o vamos a arrancar a ver la unidad 4 y unidad 5 del programa, que tiene que ver con los contratos, con el tema de los contratos. Nosotros vamos a tener, digamos, lo primero que vamos a tener es la parte general de contratos, y después vamos a tener la parte específica, digamos, la parte que tiene que ver específicamente con cada tipo de contrato que ustedes van a ver, que se vincula, bueno, con los distintos tipos de contratos que hay, que ustedes van a ver en su trabajo habitualmente. Bien. En este sentido, lo primero que tenemos que decir en relación al tema de los contratos es que en general, cuando nosotros vemos una cuestión de justamente de contratos, lo primero que tenemos que decir es que hay una teoría que se llama, y ustedes la van a ver ahí en el programa, se llama Teoría General de los Contratos, Teoría General de los Contratos, que tiene que ver con que la Teoría General de los Contratos es una teoría por ahí de hace bastante tiempo, de quizás creo que sería principios del siglo XIX, que lo que dijo básicamente fue lo siguiente. Bueno, mire, en todos los contratos, cualquiera sea, cualquier contrato que nosotros busquemos, vamos a tener básicamente dos grandes fundamentos, dos grandes eh, elementos. Lo que pasa es que no le quiero decir la palabra elementos porque los puede llevar después a confundirse otra cosa posteriormente, pero si quieren dos grandes pilares, dos grandes elementos centrales sobre los cuales pivotea, sobre los cuales gira todo lo que es el contrato. Los contratos en general tienen dos elementos que son la autonomía de la voluntad y la fuerza obligatoria de los contratos. ¿Bien? O sea, todos los contratos, cualquiera sea, contrato de compraventa, de locación, de leasing, de fideicomiso, de mutuo, de lo que querramos, son dos contratos que tienen, son todos contratos que presentan todos, absolutamente todos, dos elementos centrales. Dos elementos centrales. Un primer elemento, un primer elemento que es la autonomía de la voluntad, y un segundo elemento que es la fuerza obligatoria de los contratos. Respecto de la autonomía de la voluntad, lo que dice esta teoría de los contratos es que todos los contratos se celebran libremente. Esto quiere decir, nadie me obliga a mí a contratar, y eso implica que yo le doy el contenido que creo más óptimo, más necesario, y además de eso, celebro el contrato con cualquier persona que yo deseo hacerlo. O sea, básicamente lo que está refiriendo es a que si ustedes se ponen a fijarse, si ustedes se ponen a pensar, todos los contratos de tipo negociados, por ejemplo, los contratos de compraventa, por ejemplo, los contratos de compraventa, yo me siento y a ver, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una casa, ¿no? Y que estoy negociando la venta de la casa y digo, bueno, voy a negociar. Cualquiera de ustedes está interesado en mi casa, ¿no? Entonces nos sentamos, yo les voy a dar las condiciones del inmueble. Una vez que les doy las condiciones del inmueble, les digo el precio y ustedes me dirán si por ese precio aceptan, si no aceptan, si lo rechazan, si me hacen una contraoferta y vamos negociando. Entonces, por ejemplo, yo pido, no sé, $60.000, ustedes me dicen, y no, mirá, me parece muy caro, te ofrezco 45. No, mirá, no me convence ese precio. ¿Por qué no negociamos? Bueno, mirá, yo quiero entonces, te bajo $5.000, me llevo hasta 55, no, 47, no, 53, no, 49. Bueno, mirá, lo cerramos en 52 y listo. O sea, negociamos, bueno, establecemos las condiciones, bueno, ¿cómo me vas a pagar? Son todos dólares, me vas a pagar al contado, me vas a pagar en cuotas, ¿cómo vamos a hacer? Y por último, firmamos el contrato. Es decir, yo me senté con cualquiera de ustedes que estaba interesado en la casa, tuve una, dos, tres, cuatro propuestas, llegué a un acuerdo con uno de ustedes,
nos pusimos de acuerdo, le dimos el contenido que quisimos, autonomía de la voluntad. Bien, yo le doy entonces al contrato el contenido que estimo más prudente, más necesario, más conveniente, y además de eso, además de darle el contenido que estimo más conveniente, más necesario, además de elegir la persona con quien contrato, le doy el contenido que estimo más necesario. Bien, es decir, tengo los suficientes elementos para negociar libremente. Perfecto. Negocié libremente el contrato. A continuación, dice la teoría de los contratos, dicen, bueno, mire, si yo negocié libremente el contrato, le di al contrato el contenido que quise, negocié y cerré el acuerdo con la persona que quise, entonces, yo tengo que cumplir con ese contrato. Yo tengo que cumplir con ese contrato. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo voy a elegir con quién contratar, pero una vez que yo elegí con quién contratar, ese contrato tiene que ser cumplido. Ese contrato tiene que ser respetado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque justamente yo celebré con quién quería celebrar. Yo elegí con quién celebrar el contrato, yo elegí cómo quería celebrar el contrato y por ende, una vez que lo celebré, no puedo después decir, bueno, lo pensé mejor y no voy a cumplirlo. No, eso no es posible. Eso no es posible. Bien, entonces, yo tengo dos elementos. Elijo con quién quiero y cómo quiero contratar. Y una vez que elegí todo eso, entonces tengo la obligación de cumplir con el contrato. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien, perfecto. Ahora, un tiempo después, a mitad del siglo XX, en 1960, 1970, aparece la teoría de la crisis de los contratos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, mire, dijo esta teoría, en realidad ni todos los contratos tienen autonomía de la voluntad, ni todos los contratos tienen fuerza obligatoria. ¿Por qué? Porque en realidad ni yo celebro con quien quiero en todos los casos, y aún celebrando con quien quiero, no necesariamente voy a darle el contenido que quiero, porque hay una eh, decisión eh, totalmente, digamos, hay una situación en donde yo no tengo un nivel de estabilidad o un nivel de, digamos, de igualdad entre las partes. En realidad, en los contratos modernos, dice esta teoría, en general hay una parte más fuerte que otra. Entonces, es muy probable que yo no pueda imponer las condiciones. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Eso qué implica? Me dice. Bueno, muy simple, que usted no va a tener autonomía de la voluntad. Es decir, ni usted va a elegir libremente con quién contrata, ni tampoco es cierto que usted le va a poder dar el contenido que estime más conveniente. Bien, hasta ahí me siguieron. Vamos, les voy a poner un ejemplo. Yo celebro el contrato con quien quiero, dice la teoría de los contratos. Bárbaro, perfecto. Cuando ustedes contratan por un celular, ¿contratan con quien ustedes quieren? ¿Mm? ¿Qué les parece? En cuanto al abono, dice. ¿Ustedes celebran con la compañía que quieren libremente? No, Hay las que pocas, están pero sí. disponibles. ¿Cómo, Matías? Las que están disponibles. Las que están disponibles, bien. ¿Por Tenés qué? 2, ¿Qué 3, hay? 4 empresas. ¿Qué hay respecto de la telefonía? ¿Hay una limitación para qué? Hay No tienen poca por qué oferta. saberlo, ¿eh? Sí, Jonathan. Hay poca oferta, o sea, no
No hay Hay muchas poca oferta, compañías. hay una limitación de ingreso. No puede entrar cualquier compañía. ¿eh? Nosotros tenemos un oligopolio en nuestro país, es decir, 3 compañías se han repartido el mercado y no entran empresas nuevas. Los motivos son de lo más variados, hay una limitación legal, pero también, aun cuando no lo hubiera, hay una limitación que tiene que ver con la inversión y con la ganancia que esas empresas pueden esperar obtener. O sea, si cada vez el mercado es más chico para las empresas porque entran muchas, es muy probable, y además congelamos los precios y además limitamos la suba de, habiendo inflación, limitamos las subas de facturas y demás, es muy probable que a las empresas no les interese invertir en nuestro país y que les interese invertir en otro lugar. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una limitación de la cantidad de empresas que tenemos. ¿Eso en qué deriva? Deriva en un oligopolio. Esto quiere decir, en el mercado manejado por unos pocos. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero las propuestas que le hace una y otra compañía se parecen bastante. Puede haber una diferencia de 100, 200 pesos, pero la realidad es que no es que una compañía le va a cobrar 1.500 pesos por mes y la otra 200. ¿Bien? O sea, es muy claro que ninguna compañía les va a hacer una propuesta que sea tan diferente de la otra, porque estaría rompiendo el mercado. Y ninguna de las 3 quiere perder el mercado. Una cosa es competir entre 2 o 3 personas, 2 o 3 empresas, y bueno, y nos vamos arreglando entre nosotros, como quien dice, y otra cosa muy diferente es romper el mercado. Bien, entonces no es del todo cierto que los contratos se celebran con la persona que quiero, sino con quien están habilitados para ello. En los bancos pasa lo mismo. En los contratos ocurre exactamente lo mismo en los bancos. ¿Por qué? Porque en definitiva eh, esos bancos son solamente bancos que están habilitados solamente por el Banco Central, con lo cual tampoco es tan libre, no es tan libre la contratación. Bien, perfecto. Segundo punto, yo decía, yo celebro con quien quiero, ya vimos que no es verdad, pero además de celebrar con quien quiero, le doy el contenido que quiero. Perfecto. Volvamos al ejemplo más habitual, al ejemplo más habitual de las de las compañías de telefonía. Ustedes cuando van a celebrar un contrato de telefonía celular, ustedes le dan el contenido que quieran, ustedes negocian libremente con la compañía el precio que quieren pagar. ¿Qué les parece? ¿Ustedes van y negocian libremente, no tienen problemas, le ponen condiciones a la compañía? No. No, no. No lo hacen. Bien, entonces, si no lo hacen, es imposible ciertamente que uno negocie libremente. ¿Por qué? Porque no hay un pie de igualdad. Ustedes no están en un pie de igualdad con las compañías telefónicas. Tampoco lo están con un banco, ¿bien? Tampoco lo están con ninguna empresa a la cual ustedes negocian y contratan. ¿Estamos? Entonces, es importante, en esta medida, tener en consideración que si ustedes no celebran el contrato libremente, no pueden celebrar el contrato libremente, no le pueden dar el contenido que ustedes quieren, negociado, pero el contenido que ustedes desean, entonces en ese caso no hay tal autonomía de la voluntad. Perfecto, no hay esa autonomía de la voluntad. Bien, entonces, si no hay autonomía de la voluntad, tampoco es posible que les sea a ustedes exigible que cumplan con ese contrato. No les podemos pedir, no podemos exigir que ese contrato sea obligatorio. ¿Por qué? Porque en definitiva, ustedes no van a tener la posibilidad
de negociar libremente y por ende no va a ser obligatorio. Ahora bien, ustedes me podrían decir, bueno, pero yo al banco le tengo que pagar, porque si yo saco un crédito le tengo que pagar. Lo mismo con la compañía de teléfono celular. Si la compañía de teléfono celular no le pago, me corta la línea. Sí, es cierto, pero no siempre va a ser tan así. Por ejemplo, si ustedes, digamos, lo que hacen es, van a una financiera y la financiera les impone una tasa del 500%, ustedes van a poder presentarse ante defensa al consumidor y van a poder pedir que morigere esa tasa, es decir, que las limite. Bien, entonces ustedes van a tener una limitación de tasas que está vulnerando ese principio de la fuerza obligatoria de los contratos, porque la realidad es que ustedes contrataron libremente y firmaron el acuerdo. Pero sin embargo, la ley de defensa del consumidor, la ley de defensa de la competencia, son todos mecanismos a través de los cuales el Estado afecta el principio de la fuerza obligatoria de los contratos. Esta teoría de la crisis de los contratos, entonces lo que dice es esto. Miren, ni hay autonomía de la voluntad, porque lo afecta el tema de no poder darle el contenido que quiero, ni de negociar con quien quiero, ni tampoco hay fuerza obligatoria de los contratos, porque el Estado se inmiscuye y para proteger a los dos más débiles, hace que tengan, estos sujetos débiles tengan elementos para no cumplir con el contrato. No siempre, por supuesto, pero sí en muchos casos. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entendió? Bien. Ahora bien, nosotros vimos esas dos teorías, pero todavía no vimos cuál es el concepto de contrato. Nosotros todavía no vimos cuál es el concepto de contrato. Bueno, el contrato es un acuerdo de voluntades, un acuerdo de voluntades entre dos o más partes entre dos o más partes destinado no, que aumenta, que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones de índole patrimonial. De índole patrimonial. A ver, lo que ustedes tienen que remarcar en esa definición es el término índole patrimonial. Índole patrimonial. ¿Por qué? Porque la característica que hace a un acuerdo de voluntades, que sea o no sea un contrato, es que los derechos que afecten, los derechos y obligaciones que afecten, sean de índole patrimonial. Sean de índole patrimonial. Esto quiere decir que yo lo que voy a hacer es modificar de alguna forma el patrimonio a través del contrato. ¿Bien? Modificar de alguna forma el patrimonio a través del contrato. ¿Cómo se diferencia el contrato de otras formas de acuerdo de voluntades? Por ejemplo, los simples acuerdos y también las convenciones jurídicas que se parecen mucho a los contratos. A ver, en cuanto al tema de
los simples acuerdos. Los simples acuerdos son justamente acuerdos de voluntades que no tienen trascendencia jurídica. Son acuerdos de voluntades, acuerdos entre dos o más partes, pero que no tienen trascendencia jurídica. ¿Qué quiere decir esto, que no tengan trascendencia jurídica? Bueno, que yo no me voy a poder presentar y reclamarlo ante un juez. Que yo no voy a poder presentarme y planteárselo a un juez y que un juez me dé o no me dé la razón. No lo voy a poder hacer. Les pongo un ejemplo simple, sencillo, muy básico. Solamente para que ustedes lo individualicen y lo comprendan, pero nada más. No es un ejemplo, digamos, brillante, chicos. Estamos hablando de una cosa muy simple. Ahora por la pandemia no, pero tengo un grupo de amigos con los cuales habitualmente vamos a jugar al fútbol, ¿no? Jugar al fútbol es una forma de decir, digamos que corremos atrás de una pelota y correr es también un eufemismo porque básicamente ni nos movemos, pero bueno, hacemos lo que podemos y nos queremos Maradona todos. En ese acuerdo, nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, muy bien, vamos a ir a jugar al fútbol, nos vamos a poner todos de acuerdo, somos 5 contra 5, bárbaro, somos 10 personas, perfecto, bárbaro. Cada 2 por 3 llegamos a la cancha y uno no aparece, y somos 9. Y todos protestamos, no porque tengamos que pagar la cancha, por ese que no vino, sino porque básicamente el gran problema que tenemos es que hay un equipo que queda con 4 y calculen, en un equipo de 4, en donde la gran mayoría tenemos casi 40 años y movernos es casi un milagro, nos tienen que poner la cancha en bajada, bueno, el equipo que queda con 4 es muy probable que pierda. Y no les cuento si alguno llevó un primo que tiene 20 y pico de años al cual matamos a patada para que se deje de correr. Bueno, entonces siempre nos acordamos gratamente de ese muchacho que nos dejó el clavo y nos dejó el equipo con un 4. Pero ahora, nosotros nos habíamos puesto de acuerdo. Es decir, es un acuerdo de voluntades, de la misma forma que un contrato, un acuerdo de voluntades. Todos dijimos que íbamos a ir a jugar. Ahora, yo me puedo presentar ante un juez y decirle, señor juez, bueno, mire, Juancito no apareció, nos dejó con el clavo, perdimos. Encima del otro lado jugaba un pibe que tenía 20 y pico de años, le tuvimos que sacar una foto al número en la espalda porque nunca lo vimos, y la verdad es que así no pudimos jugar. El juez me va a mirar, me va a decir, mire doctor, usted le gusta perder el tiempo, vino a dar una vuelta de tribunales, la verdad, váyase tranquilo porque acá yo no puedo hacer nada. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque no tiene trascendencia jurídica ese acuerdo. Otro ejemplo, ustedes se ponen de acuerdo, supongamos que volvimos a la presencialidad y el profesor va a tomar el recuperatorio y yo tengo la carpeta incompleta porque la verdad nunca le daba bola en las clases. ¿Me prestaba la carpeta? Sí, pero la tengo en casa, después te la alcanzo. Bueno, pero mirá que, ¿sabés qué pasa? Que yo tengo que rendir en 3 días y si vos no me lo traes rápido, voy a estar medio complicado. Bueno, muy bien, sin ningún problema, yo te la traigo. Un día, 2 días, no aparece, no apareció nunca, ustedes fueron a rendir el recuperatorio con lo que tenían. Sin duda les provocó un perjuicio, estamos de acuerdo, porque ustedes estaban esperanzados en esa carpeta salvadora que nunca apareció. Pero, ¿pueden reclamarlo ante un juez? No. Ahora, ¿tienen un acuerdo de voluntades entre 2 partes? Sí. Es lo mismo que el contrato. Lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia? Que no crea, modifica ni extingue derechos. En este caso, ni de índole patrimonial ni de índole extrapatrimonial. No crea derechos. Ese acuerdo simple que ustedes tienen con la otra parte no crea derechos. Puede crear una situación, puede, si quieren, hasta ser reclamable de forma, ¿cómo decirle? De forma moral,
si quieren. ¿Bien? Pueden ustedes reclamarlo en un sentido moral, pero no de ninguna forma ustedes van a poder reclamarlo en forma jurídica. ¿Bien? ¿Se entiende? Y lo otro que nosotros tenemos son las convenciones jurídicas, que se parecen bastante a los contratos. En las convenciones jurídicas también hay un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, destinada a, o que crea, modifica o extingue derechos, que crea, modifica o extingue derechos, pero esos derechos no son de índole patrimonial. Pero esos derechos no son de índole patrimonial. No son de índole patrimonial. O al menos, no los afecta directamente. No los afecta directamente. Bien. Si quieren, chicas, no pongan todavía en el chat, no se hagan problema ahora cuando volvemos a entrar, porque se está por terminar el chat. Cuando volvemos a entrar, ahí ponen todas en el chat el presente y ya nos queda a todos listo. Bien. Entonces ustedes ahí van a tener, digamos, una convención jurídica que parece ser bastante similar a lo que es el contrato. Pero yo les decía, no afecta directamente a derechos patrimoniales o directamente no los afecta. Les pongo un ejemplo. La Convención de Derechos del Niño. Hay una convención que se llama Convención de Derechos del Niño que reconoce los derechos que tienen los menores de edad. O aquellos que son niños. Esa convención es una convención de índole constitucional. Esto quiere decir que vale de la misma forma que vale la Constitución. ¿Afecta derechos? Sí, sin duda, pero ninguno es de índole patrimonial. Por ejemplo, regula, entre otros derechos, el derecho a la identidad. ¿Qué quiere decir el derecho a la identidad? Bueno, que el menor tiene derecho a conocer su identidad, su carácter, digamos, su carácter de persona, su nombre, su apellido real, sus padres, quiénes son sus padres, digamos, nosotros tenemos derecho a conocernos como personas cuando somos niños. Cuando somos niños y somos adultos, pero me refiero en el caso de los niños especialmente por las sustracciones forzadas y demás. Perfecto. ¿Afecta a derechos patrimoniales? No, no lo hace. Afecta el derecho al nombre, afecta el derecho a la integridad del conocimiento de la persona, a un montón de cosas, pero no a un derecho patrimonial. ¿Podría afectar indirectamente derechos patrimoniales? Sí, de hecho lo hace. Por ejemplo, prohíbe el trabajo de menores de edad. ¿Afecta derechos patrimoniales de esos menores de edad? Y bueno, sí, porque básicamente no les permite válidamente trabajar. ¿Pero lo hace en forma directa? No. No pretende regular una afección de su patrimonio, porque de hecho el menor nunca debería trabajar. Con lo cual no hay forma de que le afecte directamente el patrimonio al menor. Lo está haciendo en forma indirecta a través de la prohibición de hacer aquello que no debería estar haciendo, que es trabajar. ¿Se entiende? Entonces, las convenciones jurídicas no afectan directamente al patrimonio, lo afectan en forma indirecta. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Bien. ¿Qué nos queda? Nos queda ver qué tipos de contratos hay. ¿Qué tipos de contrato hay?
En este sentido, ustedes ya lo deben haber visto, y ahora, chicos, en un cachito ya termina el Zoom, nos volvemos a conectar al mismo que tenemos, o sea, al mismo lugar donde estamos. Ustedes van a tener un grupo de contratos que se dividen primero que nada en contratos unilaterales y contratos bilaterales. Unilaterales y bilaterales. Esto con Javier ustedes ya lo tienen que haber visto seguramente, pero bueno, vamos a repasarlo. Hay un error bastante común que tiene que ver con que dicen que el contrato unilateral es aquel que tiene una sola parte. Chicos, cuidado con esa definición porque está mal. El contrato unilateral tiene dos partes, porque no hay contrato si no hay dos partes. Entonces es importante que ustedes tengan bien en claro eso. No hay contrato si no hay dos partes. Ahí seguimos, chicos. Denme un segundo que entran los demás, que me están faltando. Así ya seguimos y ya vemos lo que nos falta. Sí, vayan poniendo los presentes, así como están haciendo. Yo ahora, en cuanto entran todos los que estaban, ya seguimos con lo que estábamos hablando. Ahí ya casi entraron todos los que estaban. Denme un segundito, ya seguimos. Faltan dos chicos. Bueno, creo que han entrado casi todos. Bueno, acuérdense de poner el presente entonces, para así yo después lo guardo. Yo les decía, el contrato unilateral, por favor no confundan el contrato unilateral con otra cosa, porque el contrato unilateral, como cualquier contrato, tiene dos partes. No está bien que ustedes digan que el contrato tiene una sola parte. No, el contrato tiene dos partes. Ahora, sí es cierto que las obligaciones recaen sobre una sola de las partes. Una sola de las partes tiene obligaciones, las otras no. El más claro ejemplo, pero hay un montón, el más claro ejemplo de esto es el contrato de donación. Bien, contrato de donación, sus padres, por ejemplo, le donan un bien, ustedes pueden aceptarla o rechazarla, pero sus padres no tienen obligaciones. Las obligaciones, en todo caso, es para con ustedes, no para con sus padres, que ya una vez que ofrecieron la donación, listo, se acabó. Se terminó ahí la cuestión. Bien, entonces, ahí ya, por ejemplo, tienen un primer ejemplo. También lo van a tener en el caso de el contrato de comodato. Todos ustedes, por ejemplo, seguramente tienen un contrato de comodato. Bien, es muy probable que todos ustedes han tenido o tienen
Exactamente, el módem de Internet es el ejemplo más típico. Todos ustedes tienen un contrato de comodato, que es un contrato gratuito de préstamo. La empresa que les provee Internet seguramente les hizo firmar a ustedes un contrato por el cual gratuitamente le van a entregar un módem. No les cobran ese módem y ustedes me dirán, ¿cómo que no? Si a mí me cobran. No, lo que le cobran es sencillamente el servicio de Internet, pero no les están cobrando el módem se los dan gratuitamente. Lo que sí, porque les cobran el servicio de Internet, el tema es que para que ustedes puedan tener ese servicio de Internet, tienen que tener el módem, porque si no tienen el módem no hay forma de tener el servicio de Internet. ¿Bien? Entonces ustedes no es que le están cobrando el módem, sino que lo que les están cobrando es el servicio de provisión o la provisión del servicio de Internet. ¿Bien? Los contratos bilaterales, por el contrario, son la gran mayoría de los contratos que conocemos, compraventa, locación, etc. Y en ellos las obligaciones recaen sobre ambas partes. Ambas partes tienen obligaciones a su cargo. Las dos partes van a tener obligaciones a su cargo. Las dos partes van a tener que cumplir con obligaciones. Bien. Ahora, esos los contratos unilaterales y bilaterales. Los contratos gratuitos y onerosos es otro de los supuestos que ustedes tienen que diferenciar. Los contratos gratuitos son aquellos en donde las obligaciones recaen sobre una parte y no tienen una contraprestación de la otra. Son contratos en los cuales la obligación de una parte no ve del otro lado una contraprestación. La otra parte no me debe nada, para traducirlo fácil. ¿Bien? Son contratos gratuitos. Mientras que en los contratos onerosos, las partes tienen obligaciones recíprocas. Las partes tienen obligaciones recíprocas. Es decir, la obligación de una de las partes depende o es exigible en función del cumplimiento de la obligación de la otra parte. ¿A qué me refiero con esto? Muy, muy sencillo. Una parte debe cumplir una obligación, pero también la otra parte tiene una obligación de cumplir con su obligación para poder exigírsela a la otra. Bien, o sea, una parte puede exigirle a la otra su obligación en la medida en que ella misma cumpla con la obligación que está a su cargo. Ejemplo simple, compra-venta. Ustedes venden un bien y a cambio de eso reciben un precio en dinero. Para que ustedes puedan recibir el precio en dinero, la otra parte les tiene que entregar, ustedes le tienen que entregar a la otra parte el bien. Y a su vez, para que la otra parte pueda exigir el bien, les va a tener que pedir a ustedes que le entreguen, que ustedes le entreguen el inmueble. O sea, yo te pago si vos me entregás el inmueble y yo te doy el inmueble si vos me pagas. Entonces, tiene un reflejo la obligación. ¿Bien? Tiene un reflejo. Bien. Los contratos unilaterales son siempre gratuitos. Y por el otro lado, los contratos gratuitos son siempre unilaterales. Todo contrato unilateral es gratuito y todo contrato gratuito es unilateral. Siempre, en todos los casos. Y de la misma forma, todos los contratos bilaterales
todos los contratos bilaterales son onerosos y a su vez todos los contratos onerosos son bilaterales. Bien, en todos los casos, siempre se repite esta fórmula. Contrato unilateral, sinónimo de gratuito, y al revés también, y contrato bilateral, sinónimo de contrato oneroso. Bien, perfecto. ¿Qué otro tipo de contrato hay? Contrato consensual y contrato real. Contrato consensual y contrato real. El contrato consensual es aquel contrato en el cual basta con el consentimiento para su perfeccionamiento. O sea, basta con el consentimiento para que el mismo se encuentre perfeccionado. Basta con su consentimiento para que el mismo se encuentre perfeccionado. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguieron? Para que se encuentre perfeccionado, basta con el consentimiento. Mientras que el contrato real, además del consentimiento, es necesario la entrega o tradición del bien. La entrega o tradición del bien. Es decir, para que el contrato, se encuentre perfeccionado, es necesario que yo haga una entrega material del bien. Tengo que entregar el bien porque si no, no hay o no está perfeccionado el contrato. Cuidado. No es que en el contrato real no hay consentimiento, y este es otro error bastante habitual. No es que en el contrato real no haya consentimiento. En todo contrato tiene que haber consentimiento. Si no hay consentimiento, no hay contrato. Ahora, en algunos casos, en los contratos consensuales, basta con ese consentimiento para que el contrato, listo, esté perfeccionado, está perfecto, no hay ningún problema. No es el caso de los contratos reales, en donde hay que entregar el bien para que sea válido, para que sea un contrato perfeccionado. Por ejemplo, en el contrato de compraventa, ustedes firman el contrato, pero hasta el momento en que no se entrega el bien, no se encuentra perfeccionado. Hay que entregar el bien para que se encuentre perfeccionado, para que se encuentre completo, digamos. Bien. Y después tenemos los contratos conmutativos y los contratos aleatorios. Conmutativos y aleatorios. Los conmutativos son aquellos que desde el comienzo de la relación contractual conocemos cuáles son los derechos y obligaciones de las partes. Desde el inicio de la relación contractual conocemos cuáles son los derechos y obligaciones de las partes. Bien, desde el comienzo conozco cuáles son los derechos y obligaciones de las partes.
Los conmutativos son la gran mayoría de los contratos, chicos, que conocemos. El 90% son conmutativos. Pero hay otro grupito chiquito que son contratos de índole aleatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que los derechos y obligaciones de las partes, o al menos una parte de ellos, depende de un hecho futuro e incierto. Dependen de un hecho, de un hecho futuro e incierto. Por ejemplo, si ustedes celebran un contrato de seguro de cualquier tipo, chicos, puede ser un seguro de vida, puede ser un seguro, el seguro de autos, cualquiera de esos seguros, son seguros que ustedes conocen perfectamente cuáles son sus obligaciones. Por ejemplo, ustedes saben que tienen que pagar, ¿verdad? Pagar la prima, porque si no, no van a tener un seguro vigente. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del seguro? Y bueno, sí, si hay un accidente, pero ¿tiene alguna obligación el seguro? Y mientras no ocurra el accidente o no ocurra el hecho futuro incierto, por ejemplo, en un seguro de vida, la muerte del asegurado, no conocemos hasta, en todo caso, bien cuál es la obligación o a partir de qué momento estoy obligado. Voy a depender de un hecho futuro incierto. En el contrato de lotería, que es por ejemplo cuando ustedes van y juegan al Quini 6, ustedes celebraron ahí un contrato. Ese contrato se llama contrato de lotería. Bien, jugaron al Quini 6, perfecto. ¿Ustedes conocen cuáles son sus obligaciones? Sí, lo conocen perfectamente. Su obligación es básicamente pagar por la boleta de Quini 6. Perfecto. Tengo que pagar por la boleta de Quini 6. Bien, esa es su obligación. Del otro lado, ¿ustedes saben bien cuál es la obligación de la lotería? Y no, todavía no. ¿Por qué no lo saben? Bueno, muy sencillo, porque en realidad todavía ustedes no saben si ganaron o perdieron. ¿Tiene obligación de pagarme el premio? Y va a depender de un hecho futuro e incierto. ¿Cuál es ese hecho futuro e incierto? Que ganen el premio. Porque si ustedes no ganan el premio, no hay ninguna obligación para con ustedes. ¿Se entiende? Entonces es un contrato aleatorio. Hasta el momento en que ustedes no han efectivamente ganado, no saben cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos. Bien, hay un montón de otros supuestos, hay un montón de otros casos en donde ustedes también se encuentran otro tipo de clasificación. Yo me preocupo generalmente en explicarles estas que son las más habituales. Y para terminar, solamente les quiero mencionar un tema más, que tiene que ver con cuáles son los elementos del contrato. No los confundan con la autonomía de voluntad, fuerza obligatoria, sino que es otra cosa. Tiene que ver con cuáles son los elementos que están presentes en los contratos, en realidad cuáles son los elementos habituales que tienen. Nosotros vamos a tener tres grupos de elementos. Elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales. Elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales. Los elementos esenciales son aquellos elementos que sí o sí, es decir, que necesariamente deben estar presentes en todos los contratos para que los mismos efectivamente existan. Es decir, para que nosotros tengamos un contrato, tienen que estar presentes estos elementos esenciales de los contratos. Y en cualquier contrato que nosotros busquemos y analicemos, nos vamos a encontrar con ese grupo de contratos, de elementos. ¿Cuáles son? Consentimiento, objeto, capacidad
y causa. Consentimiento, objeto, capacidad y causa. ¿Bien? Es decir, sin esos sin esos elementos, no voy a tener contrato. Y en cualquier contrato que yo busque, si me pongo a mirar, siempre voy a encontrar estos 4 elementos. Voy a encontrar consentimiento. Generalmente en los contratos, al menos escritos, se verifica el consentimiento a través de la firma del contrato. Voy a tener un objeto, es decir, un elemento sobre el cual giran los derechos y obligaciones de las partes en el contrato. Una causa, y para que sea válido el contrato tienen que ser celebrados por personas capaces. Bien. Sin esos elementos, el contrato no es válido. No tenemos contrato. Bien. Los elementos naturales son aquellos que normalmente forman parte del contrato, pero que las partes de común acuerdo pueden dejar de lado. Son aquellos elementos que normalmente forman parte del contrato, pero que las partes de común acuerdo, es decir, si nos ponemos de acuerdo, podemos dejarlo de lado. Por ejemplo, les pongo un ejemplo para que lo puedan identificar o entender bien a qué se está refiriendo. Piensen en esto. Ustedes cuando compran un inmueble, lo van a ver, ¿no? Entonces lo van, lo miran. Uy, che, qué lindo, la verdad que es un inmueble que está bastante bien cuidado, está lindo, perfecto. Lo compran. 3 meses después, se encuentran con que ese mismo inmueble tiene una mancha de humedad gigante. Hay una mancha de humedad gigante. ¿Ustedes qué van a hacer? Bueno, se van a quejar. ¿Por qué? Porque, mire, acabo de comprar el inmueble, estaba impecable, pero hay una mancha de humedad gigante. Evidentemente no es de ahora. La humedad es de antes. Lo que pasa es que usted me engañó. Usted pintó el inmueble, lo dejó impecable, pero cuando yo fui a vivir, se empezó a descascarar la pintura, se empezó a caer, la verdad, un desastre. Bueno. ¿Tengo alguna forma de defenderme? La respuesta es sí, tengo una forma de defenderme. ¿A través de qué? A través de un elemento natural, o sea, que normalmente forma parte del contrato y que solamente si nosotros expresamente lo dejamos de lado, puede ser sacado de ese contrato. ¿Cuál es ese elemento natural? Se llama vicios ocultos. Yo voy a hacer un juicio. Ese juicio voy a decir, señor juez, había un vicio oculto. Es decir, me escondieron parte de los problemas que tenía el inmueble. ¿Bien? Parte de los problemas que tenía el inmueble me lo escondieron. Entonces actuaron de mala fe. Y como actuaron de mala fe, yo quiero el correspondiente resarcimiento por eso. ¿Bien? Ahora, para que ustedes entiendan cómo juega esto de los elementos naturales y por qué yo lo puedo dejar de lado. Supongamos que ustedes, bueno, muy bien, compraron un inmueble, pero ese inmueble, cuando lo fueron a ver, estaba destrozado. Claro, tenía muy buen precio, pero ese muy buen precio que tenía respondía a cómo estaba. Ustedes lo compran igual, lo compran igual ese inmueble. ¿Por qué? Porque lo compran para refaccionar y lo compran mucho más barato. Bien, o sea, ustedes lo compran mucho más barato y lo compran justamente mucho más barato por los problemas que tiene. Las partes seguramente, o sea, ustedes y el vendedor, van a dejar de lado ese vicio oculto. ¿Por qué? Porque ustedes ya no pueden decir que el vicio era oculto. Estaba más que a la vista. Estaba más que a la vista. Entonces, si estaba más que a la vista,
está claro de que no hay ningún motivo por el cual ustedes puedan reclamarle a la otra parte. ¿Por qué? Muy simple, porque en realidad nunca hubo un vicio oculto, el vicio era evidente. Y porque de hecho es normal que ustedes lo saquen, porque ustedes pagaron menos porque justamente el inmueble estaba así. ¿Entienden cómo es el juego del elemento natural? ¿Se comprende cómo ustedes pueden dejarlo de lado si se ponen de acuerdo? Si ustedes no dicen nada, el elemento permanece. Si ustedes se ponen de acuerdo y lo sacan, queda afuera. ¿Bien? Y por último, nos quedan los elementos accidentales. Los elementos accidentales son aquellos elementos que normalmente no forman parte del contrato, pero que las partes de común acuerdo pueden incorporar. Normalmente no forman parte del contrato, pero que las partes de común acuerdo pueden incorporar. Acá es al revés, chicos. Acá es al revés. Acá ustedes normalmente no van a tener estos elementos, pero que pueden incorporarlos si es el deseo de ustedes con la otra parte. Por ejemplo, si ustedes hacen un contrato de compra-venta, el contrato de compra-venta no tiene por qué tener, que es muy típico, una seña. Vieron que generalmente cuando ustedes celebran un contrato, se encuentran con que ese contrato tiene una seña establecida. O sea, ustedes pagan un primer precio chiquito para reservar el inmueble y el resto lo pagan contra escritura. Es muy habitual. Bueno, ese elemento normalmente no forma parte del contrato de compra-venta. Es decir, no hay ninguna obligación de pagar una seña. Pero las partes de común acuerdo lo suelen incorporar como una forma de asegurar la venta y asegurar la compra. ¿Bien? Es decir, es una forma de garantizarse de que ustedes van a comprarlo y que la otra parte se los va a vender. Que no los van a engañar, por así decirlo, ni les van a vender porque otro aparece y le hace una mejor propuesta o lo que fuera. ¿Bien? ¿Entendieron ahí? ¿Queda claro? ¿No tienen ninguna duda, chicos? ¿No? Perfecto. Veo algunas cabezas diciendo que sí, entiendo que sí. Bien, perfecto. La clase que viene, chicos, vamos a ver los distintos elementos de los contratos y vamos a empezar a ver ya algunos contratos. Bien, así que por hoy frenamos acá. La clase que viene vemos lo que nos falta. Siempre repasen, porque puede faltar alguna cosita, repasen los audios que están guardados en el Drive. Y la clase que viene ya nos vemos y terminamos esta parte que nos queda pendiente. ¿Bien? Bien. Bárbaro. Bueno, chicos, que tengan buenas noches. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, profe, buenas noches. Noches. Buenas noches. Nos vemos. Chao. Buenas noches.